Gracias, con la venia, señor presidente. Señor ministro, gracias por comparecer nuevamente. Gracias también por anticiparnos este informe a modo de rendición de cuentas sobre la ejecución de los fondos europeos y otros elementos que incluye, sin duda interesantes, pero no convincentes. Antes de examinar en detalle cuanto usted ha expuesto y exponer las críticas que me parece que son oportunas, es inevitable que yo le haga una mención general a la situación del gobierno español, del que usted forma parte. Una columna publicada esta mañana en un diario de difusión nacional se titulaba del modo siguiente: en este lupanar trabajamos por la gente. Esta es la tesis expresada por el presidente del Gobierno la semana pasada en la sesión de control en el Pleno de esta Cámara. El presidente del Gobierno dijo que sí, que toda esta corrupción, que él puede reconocerla, en esto ha habido un cambio, de decir que todo eran bulos, ahora hemos reconocido inmediatamente, después de los últimos episodios relacionados con el señor Cerdán, que todo era cierto, sujeto, claro es, a la resolución judicial o resoluciones que han de recaer, pero que esto no es suficiente para que el Gobierno dimita, lo que sería tanto como que dimita a su presidente. Porque el gobierno, como dice esta columna, trabaja por la gente, es decir, está teniendo grandes logros y, por lo tanto, lo primero no es relevante o no es determinante de una decisión política. Usted comprenderá que esto no hace falta que yo ilustre, glose lo absurdo de esta postura sostenida aquí por el presidente del Gobierno. Lo que me pregunto es cuál es la suya, si usted comparte esta doctrina. Pues claro, dice, no, esto no es el Partido Socialista, son algunas personas del Partido Socialista. Bueno, si todos son del Partido Socialista y son muchos, pues al final es el Partido Socialista, claro. Es como si es una familia de 4 miembros, 3 son delincuentes, y alguien dice, es una familia de delincuentes, y el miembro de la familia dice, no es una familia de delincuentes, es una familia en la que hay delincuentes. Bueno, ya, pues, en fin, usted comprenderá que este modo de razonar admite cualquier barbaridad. Y ahora más en relación con usted, y perdóneme que sea un poco pesado en esto, yo me sigo preguntando qué hace usted en este gobierno. Para mí esto es un misterio, salvo, y también se lo tengo que decir, que usted vaya a ser el próximo presidente del gobierno, porque yo creo que usted da el perfil perfecto si el partido al que pertenece o el partido que constituye la fuerza política mayoritaria en este gobierno tuviera un poco de, no digo de buen juicio, digo de juicio. Porque claro, con un presidente del gobierno completamente agotado, no sé, me parece que lo razonable es que ese partido tuviera capacidad de reacción suficiente para que alguien en él, aunque es muy difícil decirle a Stalin que se ha muerto, claro, es muy difícil, pero alguien le dijese a este señor que tenía que abandonar la jefatura del gobierno. Cuando digo alguien, digo un grupo de personas con autoridad moral, para decirle que tiene que abandonar la jefatura del gobierno y que a lo mejor usted sería el presidente ideal porque en lo que queda de legislatura, porque representa a usted como el contrapunto de este sujeto. Señor Sánchez García, sí. Le agradecería que se vaya ciñendo a la Me voy a ceñir. cuestión. Gracias. Gracias, señor presidente. Bien. Bueno, ahora en cuanto a su intervención, yo advierto a lo largo de su intervención que usted atribuye esta aparente prosperidad que usted presenta como algo extraordinario y sin mácula a los fondos europeos recibidos y por recibir. Usted solamente nos ha hablado de esto. Y además ha hecho unas estimaciones cuantitativas, a las que ahora me referiré,
sobre los efectos de esos fondos europeos en la economía española. Ha cuantificado usted en términos de PIB, ha explicado cómo el crecimiento se ha disparado en razón de los fondos, luego ha dicho algo que no es verdad, y es que Europa ha tenido un papel de liderazgo en toda esta historia, que sabemos todos que no es cierto, pero en fin, ustedes siguen en esa historia. Bueno, eso me da igual, no tiene importancia. Usted se lo cree, pero para usted, pero no debería creérselo porque no es así. Bueno, pero entonces yo me pregunto, si todo esto tiene por causa eficiente los fondos, ¿cuál es el mérito del gobierno? ¿Usted me lo puede explicar? Porque usted no ha dicho ni una palabra. Esta pregunta además es pertinente, en mi opinión, por algo que ya he reiterado muchas veces en esta comisión, en estas comparecencias, ante usted y ante su predecesora, la calamitosa señora Calviño. Seguimos sin saber cuál sea la política económica del gobierno. Bueno, con arreglo a lo anterior, en realidad, según se infiere de sus palabras, sobra saberlo, porque como con los fondos todo mejora y es como un ungüento amarillo, pues ¿para qué vamos a hablar de política económica del gobierno? Que yo sigo sin saber cuál es. Vamos, sé cuál es, o sea, lo que sé es que no existe, y por lo tanto, ¿cómo la van a exponer aquí? Pues es muy difícil, pero da igual, nos confiamos a los fondos y nada más. Bueno, algunas proporciones raras que usted ha ponderado en el sentido de elogiar, que a mí no me parece que merezcan elogio alguno. Señor ministro, 750.000 millones de euros eran el importe, luego incrementado, en fin, pero el importe inicial aprobado de los fondos Next Generation EU, de los cuales 140.000 iban a ser para España, según sabemos, el segundo país perceptor, Estado de la Unión Europea, después de Italia. Muy bien. Según el informe que usted ha presentado y que ha expuesto, a mayo de 2025 se han desembolsado 48.000 millones de euros. El PIB de España importa 1.600.000 millones de euros. Luego el importe de los fondos desembolsados en varios ejercicios, cuidado, en varios ejercicios, pero aunque fuera en uno, la crítica también tendría fundamento, asciende a un aproximadamente 3% del PIB anual. 3% del PIB anual. Y usted añade que ya en 2024, con los fondos se ha conseguido un PIB superior en un 2,6% a lo que sería el nivel, lo que llama en el texto, y ha repetido aquí, el nivel inercial, es decir, aquel que consistiría en ser el nivel de la economía española sin los fondos. Bueno, y entonces, o sea, con algo que representa un 3% del PIB, solamente conseguimos que el PIB crezca el 2,6%. Mire, yo no voy a entrar aquí en cuestiones de si esto es más o menos razonable. Lo que digo es que prima facie, desde el punto de vista cuantitativo, a mí esta proporción no me parece como para ir a contarla, honradamente. ¿A usted le parece que sí? Y nos dice que en 2031 ese incremento será del 3,4%, el incremento del PIB en razón de la percepción de los fondos. Bueno, pero perdóneme, es que 140.000 millones representan el 8,75% de un PIB de 1.600.000 millones de euros. Luego, aún peor, claro, usted me dirá, y tendrá razón en esto, que el PIB español en 2031, previsiblemente, con arreglo a esta alegría más o menos de fantasía del gobierno, será muy superior al actual. Bueno, todo esto será hipotético, yo lo voy a aceptar, pero aún siendo así, pues el resultado sería aún peor. Estaríamos comparando un 8,75 en sentido del importe recibido de fondos europeos con un 3,4 de crecimiento del PIB en razón de esos fondos recibidos. Si esto es como para volverse loco de contento, pues yo le rogaría a usted que me lo explique. Yo, desde luego, no lo considero así. En cuanto a la ejecución del mecanismo de recuperación y resiliencia, en cuanto a los datos precisos, bien, hasta 2024, obligaciones netas reconocidas, algo más
de 80.000 millones de euros, de los que se puede considerar que se ha comprometido el gasto sin desembolso para un 66,7%. Desembolsados el 33,5%. Pues le tengo que decir lo que le he dicho siempre, suspenso. Suspenso. Y en el trimestre primero de este año, pues los pagos realizados, en fin, representan 69,3 de 87,28 obligaciones reconocidas netas, ejecución en cuanto al desembolso efectivo 0,2. Luego vamos muy retrasados y mal. Y me están llamando ya al tiempo y bueno, como luego hay otro turno, señor presidente, pues sí, en otro turno haré alguna precisión más. Muchas gracias. Al señor Sánchez, dos comentarios. Voy a intentar centrarme en lo que se refiere en la parte de su intervención que se refiere al motivo de mi comparecencia. En primer lugar, hablaba usted del impacto, ¿no? del impacto del plan de recuperación y cómo podemos hablar de qué ha hecho o qué no ha hecho o cuál es la contribución del Gobierno en este caso o de las administraciones públicas a ese impacto. Y yo creo que, o diría que hay varias. Una, en primer lugar, por supuesto, la identificación y definición del plan de recuperación que vehicula el uso de los fondos que teníamos disponibles por parte de la Comisión Europea, esta identificación de los retos estructurales en materias de reforma, la identificación de las dimensiones clave a la hora de generar ese valor añadido a través de las inversiones del plan de recuperación es sin duda yo diría, elemento esencial que permite anticipar el mayor multiplicador posible de estos fondos, es decir, el mayor impacto sobre el terreno, porque hablaba usted del impacto en miles de millones con respecto a la cantidad total invertida, y aquí me gustaría recordarle dos cosas. Cuando hablamos de impacto en términos económicos o multiplicador, ¿no? Es por cada euro invertido, ¿cuánto va a crecer nuestro PIB? En este caso, hay dos multiplicadores, el de corto plazo y el de largo plazo. Las inversiones, lo que tenemos que intentar, o normalmente se centran en multiplicador de corto plazo, con inversiones o gastos recurrentes donde normalmente el efecto a largo plazo se diluye. El efecto a corto plazo tiende a ser en torno a un multiplicador de 1, es un euro por cada euro invertido, pero a largo plazo se diluye, mientras que al contrario las reformas estructurales suelen tener un efecto a corto plazo más pequeño, pero a largo plazo son las que generan un mayor crecimiento potencial, podríamos decirlo. Lo que tenemos en este caso, gracias a la identificación, como decía, de las dimensiones esenciales del plan de recuperación, más gracias a la agenda de reformas estructurales, es un impacto significativo, no solo a corto, sino también a largo plazo. A corto plazo, la mayor parte de ese impacto está en torno a las inversiones y al efecto tractor de esas inversiones, que tiene que ver también con el apalancamiento de fondos privados, y a largo plazo se mantiene en parte ese efecto de las inversiones, pero se ve además complementado por el gran impacto estructural de las reformas que hemos ya puesto en marcha en su mayor parte. Por lo tanto, es un plan que no solo tenía en cuenta, y esto es lo que señalaba al principio, el dividendo inicial de salida del COVID como un elemento esencial de política económica, sino que además está pensado para modernizar, transformar nuestra economía y, por lo tanto, tener un impacto de crecimiento potencial que ya de por sí es bastante importante, pero sobre todo cuando hablamos del efecto positivo sobre la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas, de elevar en 1, 2, 3, 4, 5 décimas nuestro crecimiento potencial. Estos son ganancias acumuladas en cuanto a la capacidad que vamos a tener de seguir repagando nuestra deuda hacia adelante. Y esto es, creo que, una dimensión esencial cuando nos centramos en la mejora en la mejora tanto a corto como a largo plazo que conlleva nuestro plan de recuperación. Política económica. Tenemos discusiones epistolares nuevamente sobre este tema, pero dos cosas me gustaría comentar aquí. Muchas gracias. En primer lugar,
La política económica como respuesta al COVID y las distintas crisis que se han sucedido desde entonces, con un elemento esencial que a usted no le gusta, pero que es el impacto contracíclico de las políticas de demanda y, en este caso, de la política fiscal. La política fiscal utilizada precisamente como elemento amortiguador de una crisis, en un impacto o en un momento como el que tuvimos en el COVID, donde sirvió para proteger a ciudadanos, para proteger a trabajadores y proteger a empresas. E hizo, como he dicho antes, no solo que saliéramos sin cicatrices, sino que además, a través de ese crecimiento y de esa recuperación rápida, hayamos sido capaces de recuperar, en este caso cuando hablamos de déficit o de deuda, las ratios que teníamos previas al COVID, es decir, de recuperar ese espacio fiscal que se utilizó y que se necesitó. Por lo tanto, de nuevo, un ciclo virtuoso en el cual, a través de una respuesta adecuada al COVID o a las siguientes crisis, como por ejemplo a la crisis inflacionaria a través del escudo social, hemos mantenido la capacidad productiva y por lo tanto una recuperación rápida del crecimiento que a su vez contribuye positivamente a la recuperación de nuestra capacidad de actuar en caso de que vengan crisis posteriores. Pero más allá de esa política de demanda o de la política fiscal, sin entrar en la política monetaria del Banco Central Europeo, que si quiere podemos entrar, también una agenda por el lado de la oferta muy clara, una agenda de reformas, como ya he comentado, que van asociadas al plan de recuperación, una agenda también en el caso de las mejoras asociadas a la competitividad de nuestra economía, con medidas sobre la mesa, por ejemplo, en materia, si quiere comentamos también, de reducción de barreras administrativas para, en concreto, nuestras pymes, o de mejora de la productividad de nuestro tejido productivo, o que van sobre todo orientadas a fomentar lo que es uno de los retos más estructurales de nuestra economía, que es el crecimiento de nuestras pymes. Tenemos una economía, como usted bien sabe, muy centrada o muy concentrada en pymes, que además, cuando las comparamos con otros países europeos, tienen una dimensión más pequeña en términos relativos. Por lo tanto, es un elemento clave, un eje de actuación esencial, donde esperamos también recomendaciones por parte del Consejo de Productividad, que es otra de las mejoras institucionales que hemos introducido en esta legislatura. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox el señor Sánchez García. Gracias. Señor ministro, vamos a ver la explicación que ha dado usted sobre la proporción entre la magnitud de fondos desembolsados y el crecimiento del PIB, distinguiendo entre corto plazo y largo plazo, no es convincente por la razón de que yo le he dicho que el crecimiento a largo plazo del PIB, hipotéticamente, aceptando la hipótesis, la proporción, el ratio empeora con arreglo a sus datos. Luego no me sirve de nada. Aparte de que, si usted lo que pretende es explicarme la diferencia entre gasto e inversión, esto no, o lo que significa, en fin, el working capital con el que se nutre de lo que se reciba de fondos, en fin, esto no. Pero vamos, es que da igual. O sea, lo que yo he dicho es algo que usted no ha conseguido refutar, porque su afirmación lo que hace es confirmar que sería incluso por el ratio. Bueno, pero en fin, aparte de eso, vamos a ver. La economía crece por encima de la media de los estados de la Unión Europea, 3,5% interanual en el cuarto trimestre, frente al 1,4% de la Unión Europea, dato del que ustedes se muestran muy satisfechos, y es un dato bueno. Pero, vamos a ver, lo que no hablan ustedes es del PIB per cápita, nunca, y de su crecimiento. En España solamente ha crecido un 3% en comparación con el 4,1% de crecimiento en la Unión Europea en medias anuales 2024 versus 2019. Lo cual, pues aquí hay un problema, evidentemente. Es decir, ustedes ya tienen un dato teórico y nosotros hacemos a un dato teórico que tiene una proyección práctica en la vida económica de los españoles, que ustedes claramente ignoran. Me guste o no, señor ministro. Luego ha hablado usted también de la oferta y la demanda, que si yo no soy contrario a las políticas de estímulo de la demanda, y entonces eso lo ha circunstanciado usted en la crisis económica causada por el coronavirus. No, vamos a ver, pero es que esto tampoco hace falta explicarlo mucho. Es evidente que en una situación de emergencia hay que hacer un esfuerzo, y se hizo. Otra cosa es que se hiciese bien y que se haya continuado bien o se haya continuado peor. Esto no, el hecho de que sea necesario no significa que lo que se haya hecho esté bien. Puede estar bien o mal. Son cosas diferentes. Necesario, si usted mira en el diccionario, no pone bueno, en la acepción, pone otra cosa.
Bien, en los últimos 5 años, por el lado de la demanda, el consumo agregado de las familias apenas ha aumentado un 3,3%. 3,3%, lo que no es coherente con el aumento del PIB del 6,8% en el mismo periodo. ¿Cómo se explica esto? Por el gasto final de las administraciones públicas, que ha aumentado un 18,2%. Con el consiguiente efecto expulsión del que hayamos hablado en otros momentos, pero en otras comparecencias, pero que no voy ahora a reiterar. Por el lado de la oferta, sector primario, eminentemente privado, salvo que usted me diga lo contrario, en los 5 últimos años ha reducido su valor añadido bruto un 3,6%. Un sector en crisis. La industria, igualmente en crisis, sigue en los mismos niveles en 2024 que aquellos de los que tenía en 2019. La construcción también ha caído y registra una caída acumulada del 3,9%. El único sector que ha compensado toda esta pérdida de valor ha sido el de los servicios, que ha aumentado un 10,7% desde 2019. Bueno, ya le hemos dicho a usted muchas veces que nosotros no confiamos en que una economía pueda construirse ni mantenerse en condiciones sólidas sobre la base del sector servicios. A ustedes les parece muy bien, a nosotros no. Mire, vamos a ver, hay un libro recientemente publicado, voy a ser muy breve, señor presidente, por este economista que he citado muchas veces, que fue presidente del Banco Mundial, Jacques de Larosière, tiene más de 90 años, pero sigue lúcido y activo, que se titula, es de octubre del año 2024, se titula La decadencia de Francia es reversible. Bien, este señor hace un estudio de la economía francesa al efecto de reducción del gasto público y finalmente cuantifica, después de contrastar su estudio con las cuentas del Tribunal de Cuentas de Francia, que es quizá el órgano de fiscalización más prestigioso del mundo, en que puede reducir el gasto público en 200.000 millones de euros en varios ejercicios. Estamos hablando de Francia, que tiene un PIB de 3.100.000 millones de euros, frente a uno de España, que es aproximadamente la mitad. ¿Usted no considera examinar si puede reducir el gasto público en una magnitud semejante a o aproximada de 100.000 millones de euros con arreglo a lo que ha examinado Larosière en el caso francés? Muchas gracias. Pues en estas condiciones es muy difícil que haya prosperidad, como usted bien sabe. Esto no se lo voy a explicar porque lo sabe usted sobradamente. Y ahora ya concluyo de verdad, antes de que el señor presidente me quite... Tiene que terminar, sí, por favor. me quite. La convergencia real con Europa no es una convergencia clara, sino que advierte una pérdida de poder adquisitivo de los españoles, que manifiestan en la última encuesta del CID que la economía es su principal preocupación. Muchas gracias, señora Sánchez García. Muchas gracias. Y que no hemos comentado antes. El tema del PIB per cápita, por entrar más en detalle, los datos de crecimiento PIB per cápita en España efectivamente son el 3,1, Eurozona el 2,8, Francia el 1,7, en Alemania ha caído el 1,5. Quiero decir que la economía española, entre otras cosas, y esto yo creo que cuando hablaba antes de que había un elemento de compatibilizar el crecimiento extensivo en número de empleo, que también viene asociado a un incremento de la población con un crecimiento intensivo de mayor productividad, mayor eficiencia, esta es la clave de cómo ser capaces de tener ese círculo virtuoso hacia adelante que haga que no se estrangule, que no haya un cuello de botella en nuestra capacidad de crecer hacia adelante. Y para mí, ahora mismo, estamos siendo capaces de compatibilizar estos dos temas y tenemos que aumentar el esfuerzo precisamente en ese horizonte que tenemos en los próximos años para mantener la capacidad que estamos teniendo de absorber creación de empleo, de absorber además la llegada de una inmigración que está en torno de los 500.000 al año en términos netos, asignarlos o adecuarlos, introducirlos de manera eficiente en nuestro mercado laboral, por supuesto, con un elemento importantísimo de inclusión social, de mejora en el día a día de la capacidad de integración de la llegada de inmigrantes, que está suponiendo un elemento esencial en nuestro modelo de crecimiento, pero además conseguir que esto se haga
con la mayor eficiencia posible, con un incremento de productividad que supere o que nos permita superar los retos que tenemos desde hace muchas décadas. Hay muchas formas de ver la mejora de la productividad y, por lo tanto, de la eficiencia y, por lo tanto, de la mejora en el PIB per cápita. Una de ellas, que yo creo que merece discusión, es la posibilidad de tener, que están teniendo algunas economías avanzadas, una economía dual. Es decir, algunas ciudades o regiones que concentran en su mayor parte el crecimiento, la evolución económica de esos países. Por ejemplo, pasa en Reino Unido con el foco en torno a Londres, y a su alrededor un entorno más vaciado, de despoblación, donde cada vez los empleos que quedan son empleos de menor valor añadido, de menor salario, y por lo tanto vamos transitando hacia una economía a dos velocidades, donde la economía que se queda fuera es la economía que es menos productiva. Y hay que fomentar ese elemento de cohesión regional a través de desarrollo económico también en esos polos no tradicionales. Y en ese sentido, el impacto del plan de recuperación es algo que no se ha visto anteriormente si no es con la llegada de los fondos FEDER, los fondos estructurales en España. Y esto fomenta el elemento de cohesión o de convergencia en España entre regiones, que es lo que va a hacer finalmente que también converjamos a nivel europeo con el resto de países en Europa. Se trata de no olvidarnos de que la economía española no solo es los grandes centros, los grandes polos industriales, sino que tiene que venir acompañado de un elemento, en este caso de reindustrialización, pero de mejora de eficiencia en el resto de España. Y hay dos apuestas claras que lo permiten actualmente. Una es la apuesta por las energías renovables y la capacidad de generación de energía que se tiene en muchas regiones en España, por ejemplo en Extremadura, que no existía antes, que le permite, que le habilita a la existencia de grandes proyectos industriales en su territorio. Y esa es la realidad de lo que está sucediendo, por ejemplo, en Extremadura, más luego completado, por supuesto, con los fondos y el objetivo del plan de recuperación. En cuanto a la eficiencia en el gasto, este Gobierno sigue apostando por los ejercicios que hace, por ejemplo, la AIREF en cuanto a la revisión de distintas partidas importantes de gasto, tanto a nivel del Estado como a nivel de las comunidades autónomas o corporaciones locales. Los ejercicios Spending Review de AIREF son sin duda una referencia, no solo en España, sino a nivel internacional. ¿Qué más? Por terminar, quizá, y esto amerita una discusión un poco más detallada, en el tema de los ingresos con respecto a PIB, que no he comentado antes también, yo creo que es importante. Cuando miramos, y esto se puede ver en los datos de la agencia tributaria, como yo creo que habría que mirarlo, el impacto de los cambios normativos en recaudación, año tras año, en los últimos años, ha sido negativo. Esta es la realidad de los cambios normativos en materia tributaria que hay y que viene reflejada en los análisis que hace la propia agencia tributaria año tras año, dependiendo del año, en mayor o menor cuantía. Por ejemplo, si no recuerdo mal, el año en el que estas reformas o estas modificaciones normativas en materia tributaria supusieron una mayor disminución de la recaudación fue, por supuesto, el año 2022, cuando se puso en marcha el escudo social como consecuencia o como respuesta a la crisis de inflación. Esa es la forma adecuada de ver qué es lo que está haciendo el Gobierno en materia tributaria, que es apoyar, proteger a las clases medias, a las clases más necesitadas. Otro día, si quiere, hacemos un monográfico de ese informe y de esas 90 y pico subidas, porque creo que merece una discusión bastante pormenorizada. Pero, como le decía, lo importante es que año tras año las modificaciones normativas que ha puesto sobre la mesa este Gobierno suponen, en este caso, una reducción de la carga fiscal. Y esto, de nuevo, haciéndolo compatible con un mayor crecimiento y haciéndolo compatible con una reducción de las ratios presupuestarias, por lo tanto, con una responsabilidad fiscal, tanto en términos de deuda como en términos de déficit. Gracias, presidente.